Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del momento en que estén observando este podcast. Soy Dalia Ramírez. Dalia Laura. Y en esta oportunidad, en FATS, un vistazo de la realidad, estaremos observando sobre el tema de las consideraciones preliminares sobre la infancia, sobre un libro que me pareció muy interesante, Sociología de la Infancia y Políticas Sociales en el Perú, de Enrique Jaramillo García. Para comenzar sobre este tema, nos realizaremos unas preguntas sobre qué entiende la sociedad por la infancia, cuál es la situación que está atravesando nuestro país con respecto a este tema. Bueno, para empezar a hablar o abarcar este tema, hoy en día vemos que las condiciones en las que se encuentra nuestro país, nuestro Perú, afectan demasiado a nuestros niños y niñas, quienes son consideradas dentro de un grupo homogéneo, y sabemos que estos no son atendidos de manera correcta, considerando cada una de sus necesidades. Entonces, basándonos en la historia de nuestro país, conocemos que la clasificación de clases sociales ha influenciado tanto en la educación como en la integración de los niños, los cuales se establecieron en órdenes jerárquicos y tratados acorde a su ubicación en esta llamada pirámide social. Exacto, Dali. Como mencionas, la infancia en nuestro país ha ido desarrollándose de una manera muy desigual, ¿no? Que de esta manera nuestra sociedad se han ido estableciendo por categorías, ¿no? Podemos destacar aquí algunos términos que menciona Jaramillo: superior-inferior, tratándolos de avanzado, retrasado, de civilizado y de bárbaros, ¿no? Generando de esta manera muchas actitudes discriminatorias, no solo hacia el niño, sino también a todas las personas, ¿no? Y dentro de estos grupos que son discriminados encontramos a los indígenas, afrodescendientes, mestizos y cholos en el Perú, que son tratados de una forma muy distinta a la llamada gente blanca. Exactamente, a todo lo que mencionas. Entonces, para comprender más esta desigualdad, podemos hablar con dos términos, que la primera sería infancia avanzada y la segunda infancia atrasada, o mejor expresado como civilizada y bárbaras, haciéndonos referencia al racismo, a la exclusión, a la marginación que se trataba y se sigue tratando sobre la infancia en la actualidad. Haciéndonos referencia al hecho de que no se reconocía a los niños como objetos de derecho. Por eso es que eran discriminados por su raza, por su sexo, por su género, por sus creencias o por su estatus social. Claro, como mencionas, rescatando esos términos, ¿no? Bueno, es que se fue dando todo un proceso para llegar a eso, en realidad punto. Podría hablarse de este como un problema social. Exactamente, este problema social hemos ido observando cómo los niños fueron considerados como personas sin derecho al voto, fueron considerados incompetentes e incapaces, recibiendo así una formación en la que eran considerados objetos de necesidad tutelar, ¿no? En los que ellos eran incapaces, ¿no? Implantándoles una formación basada estrictamente en su formación adulta, ¿no? Es por eso que actualmente se menciona que es igual, hay derechos, ¿no? Que menciona que es igual para todos, sin embargo esto no ha sido así. Y hay leyes que lo respaldan, pero esto no es cierto, nos lleva a una realidad falsa en la que supuestamente esta regla es de manera equitativa, sin embargo no es así. Bueno, podemos hablar entonces sobre cómo la realidad de la niñez está moldeada por fuerzas sociales y ha sido específicamente considerada como un evento histórico que ha sacado a la niñez de las sombras y ha ganado un estatus destacado tanto en contextos teóricos como sociales. Por lo tanto, para comprender el concepto, debemos contemplar un enfoque alternativo a la disciplina eurocéntrica y abstenernos de concentrarnos en una sola área. Bueno, aquí podemos destacar también, como menciona Jaramillo, ¿no? Cita mucho a Aníbal Quijano en este aspecto, ¿no? En considerar un nuevo enfoque sobre la infancia, ¿no? En el que podamos considerar otras dimensiones, y es aquí que nos podemos preguntar
¿Qué podemos hacer para cambiar esta perspectiva? Y es a lo que Quijano nos cita, ¿no? Que todo partiría de un cambio del pensamiento, ¿no? Partiría de eso, ¿no? De cómo conocemos y cómo estamos conceptuando a nuestra infancia, lo cual es una información realmente muy escasa a la que llegamos como país, ¿no? Y realmente fue muy ignorada, ¿no? Por muchos pensamientos que eran implantados por pensamientos conservadores y colonizadores, ¿no? Que teníamos como sociedad. Sin embargo, sus consecuencias se pueden presenciar dentro de nuestro contexto de manera social, política e incluso cultural. Eso mismo, Dalia, ya que ha implicado en la población, en específico la infantil. Menciono aquí que pues la niñez ha tenido y tiene aún abismales desniveles de desigualdad, a pesar de que este sector ha recibido leyes que puedan solucionar estos conflictos y les pueda permitir un mejor desarrollo, como la Declaración de los Derechos Humanos. Gracias a este hecho se dejaba atrás este paradigma que consideraba a la niñez indígena y afrodescendiente como inferior y reconocía a todos los niños a nivel global como sujetos de derecho. Claro, aquí señalamos la Convención de los Derechos del Niño en el año 1989. Bueno, también por ese lado también señalamos un dato muy importante en el que cabe mencionar cómo se observa una niñez en la que no es reconocida, ¿no? Y que sufre muchos abusos de parte de nuestra sociedad. Y también existe una niñez muy sobreprotegida, ¿no? Claro, que ambos son perjudiciales e impiden el desarrollo como tal del infante. Exacto, y limitan de esta manera las oportunidades que deberían de tener para un buen desenvolvimiento en la sociedad y como persona, ¿no? Limitándoles la capacidad de desarrollar sus habilidades, ¿no? A todo esto que mencionas, el enfoque de referencia de toda acción social se va a centrar en el análisis de los procesos y componentes del comportamiento humano. Por ello nos interesa conocer la conducta de los niños en un país tan diverso como es nuestro Perú. Por ello, pienso que no existe un enfoque válido, ya que hay muchos aspectos de este fenómeno social que no se consideran y se pasan por alto, como la calidad de vida de los niños. Claramente, es importante desarrollar y replantear una sociología de la infancia como una identidad y una política social, al mismo tiempo que se crean políticas que atiendan las necesidades específicas de cada niño sin discriminación. Entonces, pienso y replanteo que para lograr ese cambio, primero debemos tomar conciencia de nuestra realidad y solicitar a nuestras autoridades una modificación en nuestras políticas públicas que aborden los problemas de desigualdad, pobreza, violencia y abandono que enfrentan muchos niños, ¿no? Claro, tienes razón. Bueno, habiendo dicho todo esto y para profundizar un poco más con respecto al libro de nuestro querido Jaramillo, estaremos dialogando sobre la historia del pensamiento sobre la infancia, ¿no? Y respecto a este tema nos vamos a también realizar unas preguntas para basarnos en la charla, ¿no? ¿Cómo influyó el pensamiento occidental en nuestra cultura y de qué manera ha repercutido esta en nuestra infancia? Qué bueno. Bueno, continuando con la información que nos brinda Jaramillo, cuando se presenta el proceso de expansión europeo, donde se podía observar nuevos modelos de infancia, dominación del patriarcado, o de igual forma una sociedad basada en jerarquías, haciendo de lado a los indígenas o afrodescendientes, indigna el hecho de pensar lo mal que trataban a los niños de color, poniéndoles castigos severos o tratándoles como animales. Claro, entonces aquí se puede aparecer el hecho del neoliberalismo, ¿no? Y a mejorar todavía estos aspectos, ¿no? Sobre la vida de las personas en general, ¿no? Exacto, por ello podemos decir que el proceso de dominación y opresión en nuestra región ha llevado a la creación de un
principal pensamiento social sobre la niñez? Ahora aquí quizás podríamos responder a la pregunta que nos habíamos realizado, ¿no? En cómo el pensamiento occidental influyó en nuestra cultura, y podemos aquí ubicarnos a la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que después de este evento en el que se entra como un hecho importante a la expansión hegemónica de Estados Unidos, ¿no? Como influencia, es necesario mencionar que haya causado la destrucción de diversas culturas, ¿no? No solo occidentales, sino también en la parte surglobal, ¿no? Y a partir de este hecho histórico se desencadenaron una serie de sucesos muy similares, ¿no? En la que nacieron diversos prejuicios racistas y discriminadores. Es aquí, bueno, que podemos mencionar a José María Arguedas, ¿no? Aquí nos relata un pedazo de su historia y de cómo esta figura representativa del Perú, que en muchas de sus obras trata de recalcarnos de cómo funcionaba la sociedad peruana, ¿no? De cómo era una sociedad avasallada y cómo era llamado indio por su propia familia, ¿no? Siendo él parte de ellos, ¿no? Y cómo le ofrecieron la familia que él nunca había tenido. Es importante mencionar aquí una parte de su discurso cuando recibió su premio Garcilaso de la Vega, que mencionaba, decía, ¿no? Yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Todo lo que leímos sobre Arguedas nos hace un hincapié al hecho de que todo lo que le pasó sigue existiendo en la actualidad, donde nuestra sociedad está llena de violencia. Para hablar un poco más sobre ello, podemos resaltar también la siguiente frase que nos dice: los niños han sido tratados con reglas de adulto. Esto nos da a conocer cómo las diferentes perspectivas, como el del enfoque e interés epistemológico, ayudarían a una mejor comprensión y análisis de la infancia para asumir una mejor forma de acción hacia ellos, y no centrarnos solo en el enfoque humanista que solo juzga los derechos por bueno o por malo, ejerciendo la misma forma de corrección entre un adulto y un niño. Es así que entramos a un tema muy importante que vendría a ser la sociología de las emergencias, ¿no? Adoptando un compromiso más ético con respecto a la sociedad, dándonos a entender que ésta se debería de observar o apreciar a la infancia sin ninguna distinción, ¿no? Libre de injusticias y como sujetos de derecho, como ya se había platicado anteriormente, brindándonos una acción de cambio, ¿no? Transformación y aliento sobre este tema, con el fin y el propósito de poder alcanzar una infancia con autonomía, libertad y dignidad sobre todo. Es así que las ciencias sociales y una sociología emergente tienen el desafío de construir un campo de aportes de la comunidad intelectual a la sociedad. Bueno, entonces sabemos que esta disciplina ha buscado construir una conciencia libertadora a través de la acción de cambio. Por ello, no se ha visto avances significativos más que un retroceso parcial de la hegemonía estadounidense. Y en cambio encontramos el hecho de que la modernidad está generando el poder de las sociedades no occidentales, lo que está conduciendo al renacimiento de las culturas occidentales en todo el mundo. Claro, de esa manera entendemos así que las viejas culturas han sabido salir adelante después de todo, ¿no? A pesar de la destrucción y de la hegemonía de Estados Unidos, hay culturas que lograron sobrevivir y que pudieron florecer, por así decirlo, ¿no? Emerger de sus raíces, ¿no? Floreciendo, reivindicando sus propios derechos, ¿no? Valorizando sus raíces culturales, rescatando el hecho de que los niños concebían su interrelación con su comunidad en base de amor, respeto, cariño, ¿no? Solidaridad. Y los adultos integraban a los niños a su vida familiar mediante los juegos, ¿no? La socialización, trabajaban más que nada en conjunto, ¿no? Socializaban entre familia, con hermanos, con los padres, y los hacían sentir parte de ellos, ¿no? Buscando siempre un equilibrio en la forma de roles y de integración en sus vidas.
Claro, sin embargo, es primordial mencionar que muchas de estas actividades demuestran ser claves para la formación del niño como lo conocemos actualmente, en el que es sometido desde temprana edad a actividades lúdicas que lo llevan directamente a prepararse para la vida adulta. Claro, aquí podemos mencionar, justo como menciona Jaramillo, los juegos de olla, los juegos que tenían los niños con las rocas, ¿no? Que siempre eran una manera de prepararlos para la vida adulta, ¿no? Y que de todas maneras incentivarles a estos juegos era más que nada una forma de violencia y no todos lo hemos visto de esa forma. Exactamente, es así que pues, nos damos cuenta cómo son las culturas originarias o cómo estas culturas originarias respetaron los conocimientos que los niños y niñas fueron construyendo a través de las actividades que realizaban en sus comunidades. Bueno, por ello, habiendo coincidido en muchos puntos contigo, compañera, entendemos que la mirada occidental siempre vio por el lado adultocrático, ¿no? Este enfoque en que el niño debe de criarse para ser adulto, expresándose sobre la imagen que construyen en los niños, ¿no? Esta imagen, este reflejo, por así decirlo, sin tomar en cuenta sus voces, ¿no? Denigrándolos, discriminándolos y abusando de ellos, sabiendo también que este problema sigue vigente en la actualidad como un hecho sin fin. Exactamente, Dali. Entonces vamos a poder observar aquí una mirada eurocéntrica con respecto a la infancia, ya que muchos de los derechos del hombre y ciudadanos son dirigidos para la gente blanca y excluye mujeres y niños no occidentales, lo que va a provocar un aislamiento con graves consecuencias tanto en su desarrollo como en su formación. Y bueno, hasta aquí llegamos con el podcast. Esperamos que hayamos reflexionado juntos sobre lo necesario que es un cambio de perspectiva sobre la infancia, ¿no? Y recuerda, quien quiera adquirir un conocimiento pleno de la realidad social y de la realidad tiene que dedicarse a la práctica social de una forma social transformadora o renunciar a esa ambición de conocimiento. Si te gustó, te invito a darle like, a seguirnos, deja tu comentario y hasta la próxima semana. ¡Paz!